Bienvenidos a este episodio que el padre Arias le ha llamado El Acuario. Exacto. Por lo azul de acá. Pero vamos a tratar temas mucho más profundos que un acuario. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Gran pregunta. ¿Dios está muerto? ¿Qué tiene que ver la religión con la verdad? ¿La verdad va contra la religión o viceversa? Va estos 20 minutos de este tema. Entonces, ¿Dios está muerto? No podemos decir que Dios está muerto, ¿no? Ciertamente, para muchas personas es como si Dios estuviera muerto, que han decidido ignorarlo, pero Dios sigue vivo, ¿no? Él no puede morir, no puede morir, ciertamente. Él es la vida. Jesús se definió a sí mismo, Dios, como la vida, y por lo tanto jamás va a morir. Sí, creo que tendríamos que profundizar un poco más en la pregunta, ¿no? ¿Qué me quieres decir cuando me dices Dios está muerto? Uh-huh. ¿Qué dices o para ti qué significa la palabra, no el concepto Dios? Y ese concepto de Dios, ¿cómo puede ser que lo hagas que esté muerto, ¿no? O sea, como que sería establecer un diálogo, ¿no? Para ti, ¿quién o qué es Dios entonces? Uh-huh. Va una pregunta entonces súper filosófica más que teológica. ¿Dios puede morir? Yo creo que no. Y vuelvo a la parte misma del libro del Éxodo, si no me equivoco, capítulo 3, 16, o por ahí está cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Para que yo le pueda decir al faraón quién eres. Y dice, yo soy el que soy, o yo soy el que es. ¿No? Hemos hablado antes de este concepto de el ser. Simplemente el hecho de ser hace que Dios pues lo sea todo y no haya restricciones, ¿no? Y lo habíamos mencionado cuando yo digo, por ejemplo, yo soy y soy mucho, ¿no? Pero cuando digo soy el Padre de Israel, pues ya estoy restringido a hacer una sola cosa, ¿no? O esto es mucho. Un micrófono, pues ya es muy poco, ¿no? Y cuando Dios se define a sí mismo como yo soy el que soy, o sea, no se restringe a nada. Uh-huh. Y una de esas cosas que Él es infinitamente y que no puede dejar de ser es la misma vida, ¿no? Y no puedes matar, por así decir, a la fuente de la vida. Dios no puede dejar de existir necesariamente. Es muy filosófico. Es el único ser contingente, ¿no? No contingente, más bien que no necesitaba existir, siempre ha existido. Uh-huh. ¿No? Nosotros podríamos nunca haber existido, ¿no? Y Dios decidió crearnos, pero Dios siempre ha existido. Y es por el que existimos. Es muy filosófico, creo. Claro. Pues traducido al lenguaje normal no tiene principio, no tiene fin, ¿no? Es eterno. Entonces no puede morir, ¿no? Porque es eterno, porque incluso le decimos es el alfa y el omega, ¿no? Uh-huh. Entonces, en su eternidad y en su ser vida, pues no se puede incluir la muerte, ¿no? Es 100% vida. No puede haber 1% de muerte ahí. Y este Dios, entonces, que no puede morir, ¿por qué está permitiendo que la religión muera? Pues por lo mismo que nos ha dejado la libertad. Cada uno decide qué hacer con las herramientas. Yo me atrevo a decir que Él nos ha dado. Él nos ha dado 2 herramientas para encontrarlo, ¿no? Uno, pues, es la razón. Y como hicieron pues, los filósofos, ¿no? de la Gran Grecia, darse cuenta por la razón que debe existir un creador, un inicio, ¿no? Eso es la razón. También nos dio la fe, es decir, la fe es Dios te dice, a ver, te ahorro todo el trabajo y aquí estoy yo, ¿no? Y se aparece y te dice, soy yo soy el creador, yo hice todo. Uh-huh. Nosotros en nuestra libertad hemos dicho, bueno, ya no quiero esta herramienta que es la fe, prescindo de ella, ahora solamente me voy a basar en la razón. Pero pues en la razón sabemos que nos equivocamos, ¿no? Todos hemos tenido exámenes de matemáticas en los que sabes que 2 más 2 es 4 y luego cuando te das cuenta te ponen X porque ya has puesto 3, ¿no? O sea, nos equivocamos en nuestros razonamientos y por eso muchas veces cerramos y no llegamos a Dios. Uh-huh. Y un dato de esperanza es que en este año entraron más pues jóvenes al seminario que el año pasado, ¿no? Entonces como que la curva que parecía que sí, la religión se iba a acabar, pues de hecho ya está empezando a volver a subir, ¿no? Entonces, pues no sé si esa afirmación de que se va a acabar la religión o que está dejando que se termine, no sé qué tan cierta sea. Uh-huh. Y Dios nos pide que estemos en una religión. Dios creó la religión. Pues Jesucristo sí funda, ¿no? Una religión, uh-huh, y por lo tanto creemos que sí te pide, ¿no? Ser parte de esta religión. Uh-huh. Obviamente la vida es complicada, la vida tiene
pues todos tenemos nuestros caminos, por así decirlo. Y al fin y al cabo, Dios te va a juzgar a través de esos caminos, a través de lo que te ha dado. Pero yo, sin duda alguna, creo que Dios sí nos está pidiendo que formemos una sola familia, y eso sería la religión, ¿no? La religión católica, al final, lo que quiere hacer es la familia de Dios. Entonces, quizás dejarlo de ver de una manera tan legalista y verlo más de una manera, pues sí, más familiar. Dios sí quiere construir una familia, ¿no? Y el lugar y la casa, pues, sería la iglesia. ¿Qué podemos hacer hoy por hoy los cristianos para defender esta fe, esta religión? Tenemos que seguir hablando de ella, tenemos que callarla, tenemos que invitar a otros a que participen, a que conozcan. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, ser coherentes con lo que creemos, ¿no? Santa Teresa decía algo así, no recuerdo la frase exacta, pero hay que dar testimonio de Dios, hay que predicar a Dios, y cuando sea necesario, incluso con las palabras, ¿no? O sea, no se trata de estar con la Biblia en la mano y gritando en las esquinas todo el tiempo, y al que no crea darle con la Biblia en la cabeza hasta que crea y se someta, ¿no? No se trata de eso. Primero yo con mi testimonio, ser coherente, demostrar que esta fe me llena, que estoy convencido de que realmente, aunque me puede faltar a veces dinero o tengo algún problema, demuestro que estoy en paz, que estoy feliz, y la gente se va a dar cuenta, oye, ¿cómo a pesar de que te está yendo mal, cómo sonríes o cómo sigues adelante? Es que sé que estoy con Dios, y esa es mi fe. Entonces, yo viviendo mi fe con convicción, con coherencia y en profundidad, eso se va a contagiar, se va a contagiar. No me acuerdo muy bien de los detalles de las nacionalidades, pero recuerdo una historia de la Segunda Guerra Mundial donde están dos prisioneros, uno es americano y el otro no me acuerdo muy bien qué nacionalidad era, y este americano pues sí era católico religioso, y a lo largo de su tiempo ahí en la cárcel con este otro empieza pues a ser el mismo, ¿no? Empieza a actuar conforme a su fe, empieza a servirlo, empieza como que a ayudarle, y al final este hombre ve que hay algo distinto, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y él le dice, pues porque creo en Jesús, y Jesús nos invita a amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Y eso habla mucho más, ¿no? De que ahora empezado, ¿no? Tú te tienes que convertir, tienes que creer. Pero obviamente todos tenemos nuestros fallos también, ¿no? No somos perfectos y tenemos que intentar ser lo mejor posible, cristianos, católicos, personas, y dejar que Dios actúe. Pero también hay que hablarlo, ¿no? Cuando se presente la situación, en tu familia, en tus amistades, ¿no? En esas noches bohemias a veces que se hablan de temas más serios, pues también hablar de tu creencia, hablar de lo que para ti es importante. Monseñor, el obispo Robert Barron, que es obispo auxiliar de Los Ángeles, un asiduo de nosotros, es decir, que nos encanta, él habla de un estudio de por qué los jóvenes estaban dejando la iglesia, ¿no? Y en Estados Unidos en concreto, pues ha habido muchos motivos, muchas razones. Él pensaba que el gran motivo por el cual lo estaban dejando era los escándalos que habían habido, ¿no? Y sin embargo, el principal motivo por el cual estaban dejando era la falta de formación intelectual, racional. Es decir, no veían una respuesta racional en la fe. ¿Cómo un cristiano de a pie, como una persona que no es un sacerdote como nosotros, que hemos estudiado filosofía y teología, cómo se puede formar para dar razón de su fe? Para que no le pongan, Dios está muerto, a ver dónde está, muéstramelo, ¿no? Puede formarse, yo me imagino, en muchas parroquias ofrecen cursos, digamos, de apologética, ¿no? De eso, entender yo mejor mi fe para luego poder defenderla, ¿no? Desde la razón. También, pues, San Pedro en su carta dice, estemos preparados para dar razones de nuestra fe. Entonces va de acuerdo a la Biblia. Luego también ya uno meterse a buscar más libros de estos apologetas. Hoy en día también hay videos de padres, sacerdotes o incluso laicos que tienen debates sobre la fe. Pues eso los puedes buscar hasta en YouTube, ¿no? Sí, puedes meterte y comprar algún libro también en línea. Ya habíamos recomendado uno de William Craig, si no me equivoco, hace algunos episodios, que se llama En Guardia, On Guard. Y es eso, va haciendo preguntas sobre eso, si Dios está muerto, si la fe ya no es válida, etcétera. Y él mismo dando buenas razones. Y con muchas pruebas. Entonces, cualquier cristiano puede buscar estos libros, estos debates, escucharlos, aprenderlos y estar listo para defender su fe. Sí, claro. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué quiere decir esta frase?
según como yo he escuchado, leído en estos libros justo que les comentaba, dice necio en cuanto a que, bueno, que significa, viene del latín necio la palabra que no sabe, ¿no? Nescire, no saber. Es decir, no sabe, no te puede dar razones y simplemente se aferra a, pues yo ya decidí que Dios está muerto, yo ya decidí que Dios no existe y me aferro a eso, pero no te puede dar razones. De hecho, leía, estos libros son impresionantes, te comparto, ¿no? Dice, ¿qué es lo que entendemos por un ateo? ¿No? Pueden ser dos cosas. Uno, alguien que no cree en Dios y te puede dar razones, pero casi nadie te puede dar una verdadera razón, ¿no? Ujú. Si te pudieran dar razones convincentes, todos seríamos ateos. Yo sería ateo si me puedes convencer. Ujú. Pero entonces, como realmente no existen esas razones, entonces más bien un ateo ya no es el que te da razones de que Dios no existe. Más bien un ateo es alguien que pues decide no creer en Dios, Ujú. simplemente. Y pone este ejemplo muy curioso y dice, ok, entonces ateo es quien no cree en Dios. Dice, por ejemplo, un perrito. Un perrito no te puede dar razones de que Dios no existe y tampoco cree en Dios. Entonces este término ateo también aplica para un perro, ¿no? Sin querer ofender a la gente, lo dice, pero o sea, un ateo hoy en día no te puede dar razones de que Dios no existe. Te va a decir, pues, conmigo no va y yo opto por no creer, Ujú. pero no te puede dar razones. También creo que esa frase famosa, ¿no? De que Dios ha muerto viene de Jean-Paul Sartre, si no me equivoco. Nietzsche. De Nietzsche. Pero él no lo decía como gloriándose, ¿no? Sino que en sus escritos decía como que, y lo que se viene, ¿no? O sea, como diciendo, Ujú. hemos matado a Dios y lo que se viene para la sociedad. O sea, quizás a veces lo vemos como un triunfo glorioso o un grito glorioso del ateísmo, pero el que primero lo acuñó decía, cuidado, Ujú. porque si no tenemos a Dios, cosas muy malas pueden pasar a la sociedad. Y la sociedad lo ha deshecho, más bien, me atrevo a decir la ciencia es quien ha deshecho la idea de Dios o nuestra necesidad de Dios, porque dicen, bueno, antes la religión venía a llenar un puesto de que no sabíamos cómo explicar la lluvia y el Ujú. trueno y los terremotos, entonces la religión era una superstición. Así lo veían muchos y algunos todavía lo viven así, ¿no? Léeme las cartas, es una superstición, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llega la ciencia y la ciencia empieza a explicar la lluvia, la ciencia empieza a explicar el trueno y que no es el dios Zeus, ¿no? Empieza a explicar los terremotos, dicen, pues ya no necesitamos la religión, ya no necesitamos de esta superstición. Pero la religión, para quien la haya entendido bien, pues no es esa superstición, te da otro tipo de respuestas, ¿no? Justo al inicio mencionaba que Dios nos da la razón y nos da la fe. Vamos a poner un ejemplo para entender. Un niño pequeño, ¿no? Está aprendiendo muchas cosas y por eso siempre están los niños preguntándole a su papá, ¿y por qué esto? ¿No? Ujú. ¿Y por qué llueve? ¿Y por qué cae el agua? ¿Y por qué el agua está fría? ¿Y por qué? Una de dos, o el papá le puede dar la respuesta directa, mira, es que se evaporan por los rayos del sol, se evapora, se condensa en la nube y cuando hay mucha agua y con la temperatura perfecta, cae el agua, ¿no? Le puede dar esa explicación y el niño confía en su papá porque su papá sabe más, Ujú. ¿no? La otra, el papá puede dejar que el niño investigue, aunque tenga 5 y 6 años apenas, ¿no? Tú investiga por tu lado. Papá no sé leer, tú investiga, aprende. Ok, eventualmente el niño a los 10 años, 8 años va a poder leer y va a poder aprender por su lado por qué cae la lluvia. Así pues, así podemos entender la fe y la razón, ¿verdad? La razón es nosotros, como el niñito, investigando por nuestro lado, ¿no? Ujú. De dónde viene el mundo, por qué llueve, etcétera. Mientras que la fe es no solo un papá, sino Dios Padre, que nos ahorra todo ese trabajo y nos da las razones de tantas otras cosas, Ujú. ¿no? Como pues el sentido del sufrimiento, el sentido de la vida y tantas otras cosas. Pero uno no sustituye al otro, o sea, se complementa, ¿no? Un papá que nos puede dar la respuesta más fácilmente y confiamos en papá, confiamos en Dios Padre y nosotros también que tenemos la razón para llegar a ese conocimiento, ¿no? Me acuerdo de una camiseta que había que traía la frase precisamente aquí, ¿no? Dios ha muerto, Nietzsche. Después se daba vuelta y decía atrás, Nietzsche ha muerto, Dios. Dios. No, sí, todo pasa, ¿verdad? Hay otra frase que suelen repetir, a ver si ustedes me la pueden explicar, que dice que la religión es como usar muletas. Es como una muleta. Aquí el que ha usado muletas recientemente, que nos diga, se torció el tobillo recientemente. Efectivamente. Bien torcidito. Pues sí, serían como que te da... las muletas te ayudan a caminar, ¿no? Cuando no puedes. Entonces me imagino que esa expresión se usa en el hecho de que si no puedes caminar en la vida,
por ti solo, necesitas esas razones o esos cuentos, ¿no? De que hay un mundo mejor al final de la vida, de que si te portas bien te va a dar un cielo, que te va a ayudar a vivir bien, ¿no? Pero si tú eres lo suficientemente inteligente o te va suficientemente bien en tu vida, pues no necesitas, ¿no?, esas muletas. Si eres rico, puede ser que no necesitas de la fe, ¿no? Porque dices, pues yo tengo todo, ¿no? No me hace falta nada, no necesito a Dios. Entonces, creo que ese tipo de personas pueden pensar, ¿no?, de que la fe es una muleta para los débiles, para los que necesitan buscarle un sentido más grande a esta vida, para los que tienen problemas y no saben dónde caminar. Como que me imagino que algo así se estaría expresando. A ver, el Padre Israel, también la otra frase famosísima. La religión es el opio de las masas. ¿De quién era esa? ¿De Marx? De Marx. De Marx, ¿verdad? Pues de donde se refiere a que la religión es como una droga que nos adormece. Ese es el opio, ¿no? Una droga. Y se refiere a que la fe, sobre todo el cristianismo, como que le dice a la gente, él veía lo de la lucha de entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, que la religión le dice a los pobres, ustedes sean felices, no luchen en este mundo porque de ustedes es el reino de los cielos. Entonces él entendía que la religión pues invitaba al conformismo. Y yo creo que no es así, más bien, si nos ponemos a ver a los santos de la iglesia, Padre Pío, Madre Teresa, Juan Pablo II, pues todos ellos, que son grandes católicos, grandes cristianos, son los que han hecho más cosas por la gente, ¿no? No nada más por su salvación, que también, pero también en este mundo. O sea, Juan Pablo II ayudando a que caiga el comunismo, ¿verdad? Ayudando a tantos obreros, de verdad, desde que él era sacerdote y obispo, a tantos jóvenes. Madre Teresa atendiendo a cuántos pobres en las calles de la India. Y eso, no solo a que al final se confesaran y llegaran al cielo, si ellos querían, sino cuidándolos de verdad. ¿No? El Padre Pío que construyó un tremendo hospital. O sea, para un verdadero cristiano, un católico comprometido, es todo lo contrario. La religión no es un opio que te adormece, es más bien una convicción que te mueve a la acción. No sé si, con la pregunta que me hacía, me acordé de Bear Grylls. No sé si lo conocen, ¿no? Es Sí, cómo no. Creo que es australiano, que se lanza a los lugares más inhóspitos y te enseña poco a poco cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, él es cristiano y justo estaba hablando de esta frase. Y él dice, para mí la fe no es una muleta. Dice, para mí la fe es mucho más. Para mí la fe es la columna vertebral de mi vida. Es lo que me mantiene de pie, es parte esencial de mi vida. No es algo externo que yo tengo, sino que es algo que es parte de mí y que me ayuda a caminar efectivamente bien en esta vida, que me ayuda a mantenerme de pie, a afrontar las dificultades con los brazos atrás, ¿no? Como que con ganas. Entonces me parece muy, muy buena analogía esa. No es una muleta, no, es mucho más. Es mi columna vertebral que me ayuda a caminar. Muy buena. Otros dicen, prefiero ser un buen ateo que un mal cristiano. ¿De acuerdo? Sí, pero sea algo bueno, ¿no? Pero yo creo que para quien de verdad se mete a la religión católica, se va a dar cuenta que siendo coherente de lo que crees, pues vas a ser también todavía mejor persona, ¿no? Hay un libro de una señora que tuvo su crisis por un divorcio y todo. El libro se llama Come, Reza, Ama, ¿no? Y creo que hay una película también sobre esto con Julia Roberts. He visto nada más el trailer, no he visto la película, ¿no? Pero estoy leyendo el libro y esta mujer pues tiene su crisis. Y ella es cristiana, o sea, es creyente, no es católica, pero es cristiana allá en Estados Unidos, en Nueva York. Y cuando tiene su crisis, que se divorcia y empieza a dudar de todo, decide irse a viajar por el mundo, ¿no? Se fue a Italia y ahí se come bien, por eso es come, ¿no? Luego se va a la India y ahí es donde reza. Y luego termina en Indonesia y ahí es donde ama, encuentra el sentido del amor. Pero el problema es que ella desde el inicio decide, me voy a ir a Italia a comer bien y luego voy a buscar a un maestro, gurú o lo que sea. Y nunca buscó en su fe. Y eso que era cristiana. Y menciona por ahí la Navidad y no sé qué. Creo que porque se divorció en Navidad. O sea, creció en una cultura cristiana, pero nunca conoció su fe. Yo creo que si hubiera buscado en su fe, esta mujer hubiera encontrado realmente respuestas. Por eso fue directo pues, al hinduismo y otras cosas, ¿no? ¿Y no es esto imponer los valores cristianos? No. O sea, ¿por qué tiene que buscar en el cristianismo? ¿Por qué no puede buscar en otra parte? De que puede buscar en otra parte, puede buscar. Yo siempre que vuelvo a esta pregunta y constantemente me la hago yo en mi vida, digo, por la diferencia es que, no sé, Buda o cualquier otro maestro de espiritualidad
ellos no clamaron tener la verdad, no dicen, yo soy un camino. Mientras que Jesús dijo, yo soy la verdad y yo soy el camino. No, porque luego nos dice, es que ¿por qué cristianos están imponiendo? No estamos imponiendo, te estamos invitando. Con la diferencia de que ni Buda, ni cualquier otro, ni Mahoma dijeron, yo soy Dios y yo tengo la verdad. Jesús dijo, yo soy Dios y te invito a que sigas este camino que te digo, es la verdad y es la vida y soy yo. Es la diferencia, es una convicción. Sobre la pregunta que hacía hace poco, el padre Juan Antonio Ruiz tiene un tuit muy, muy simpático que lo ilustra muy bien. Y es que... Ay, el No, tuyo. hasta el próximo episodio. O no lo Busca deja al de padre frase. Juan Antonio Ruiz, que es muy bueno. Pues muy bueno, búscalo ahí en las redes sociales como Juan Creo- Antonio creo Ruiz, no, que sí. o padre Juan Antonio Ruiz, no me acuerdo. No estoy seguro. Pero bueno, un tema muy interesante. ¿Con qué nos podemos despedir? Hay un Hay un tweet que tweet nos muy, puede dar. muy famoso de padre Juan Antonio que decía, lo parafraseo un poco, ¿no? No ir a la iglesia porque hay pecadores es como decir, no voy al gimnasio porque hay gordos, ¿no? Diciendo, pues todos le estamos echando la lucha de querer mejorar, a veces no lo hacemos bien, pero en la iglesia no están los perfectos, ¿no? Si están Un tweet. sino que los que quieren. Siguiente episodio. Mi tweet es del Papa Juan Pablo II en Fides et Ratio. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Muy bien. Repiensa tu fe católica desde la verdad. Cristo Rey nuestro. Venga, tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.